Adelante, Marta. Sí. Muy buenas noches en Europa, en el Reino Unido. Muy buenas tardes en el Ecuador y en cualquier otra parte, desde donde se encuentren conectados, conectadas, ya sea por Zoom o por Facebook Live o por los otros medios digitales que nos retransmiten. Un abrazo, bienvenidos, bienvenidas y muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Asimismo, gracias al equipo de trabajo que hace posible este enlace. Mi nombre es Marta Armijos y me encuentro en Alemania. Esta noche tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Juan Paz y Miño. Ya lo hemos tenido en otras oportunidades y para nosotros es muy grato que esté nuevamente con nosotros para hablarnos sobre el tema la visión histórica de las elecciones en Ecuador en el 2023, en el año en curso. Sabemos que acabamos de tener las elecciones este 20 de agosto, elecciones atípicas después de una muerte cruzada y en una situación, en una ola de violencia, en un estado de excepción, pero el pueblo fue a votar. Y ahora estamos prácticamente en las preparaciones para la segunda vuelta. Quienes no lo conocen aún al doctor Juan Paz y Miño, él es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Santiago de Compostela y otras universidades españolas. Es doctor en Historia por la Universidad Católica del Ecuador, licenciado en Ciencias Políticas y Sociales. Se desempeñó como profesor titular e investigador de la PUC. Internacionalmente está considerado como uno de los mentores centrales y especialista en la historia inmediata. Por sus actividades académicas ha participado como profesor invitado, ponente e investigador en múltiples actividades relacionadas con el campo de la historia, tanto en el Ecuador como en universidades de América Latina, Europa y Norteamérica. Es autor de numerosos libros y artículos y ha colaborado como editorialista y columnista en diferentes medios de comunicación. Su página web, muy aconsejable, es Historia y Presente, en la que puede seguirse sus artículos y acceder también a una parte de sus libros. Muchas gracias, doctor Paz y Miño, por estar nuevamente con nosotros y darnos su conocimiento en este espacio. La palabra es suya. Muchísimas gracias, Bélgica, a todos los amigos que han permitido desarrollar esta actividad y a todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando. Para Europa ya es la noche, aquí estamos todavía en la tarde y sin embargo, todas las personas que muy amablemente nos están atendiendo están con el interés de conocer precisamente cómo es pues nuestro proceso democrático, nuestro proceso de elecciones actual en el contexto histórico. Así es que este es el enfoque que yo voy a desarrollar sobre la base de algunos puntos. Lo primero que tendría que decir es que desde el año 1979, después de una década de dictaduras militares, por cierto, ninguna de esas dos dictaduras fueron similares a las del cono sur latinoamericano, donde se establecieron estados terroristas y de violación de los derechos humanos. Bueno, después de esta década de dictaduras, iniciamos en el año 79 el periodo más largo en nuestra historia de lo que llamamos democracia o constitucionalismo, periodo constitucional o periodo democrático. ¿Por qué esto? Porque antes de 1979 hubo ciclos en la historia del Ecuador que se caracterizaron por sucesiones presidenciales debidas a votaciones directas y con gobernantes, por consiguiente, originados en procesos electorales.
Por ejemplo, entre 1916 y 1924. Allí se sucedieron 3 presidentes electos, pero, de acuerdo con los registros históricos que se tiene de varios investigadores, fueron elecciones fraudulentas. Dominaba entonces la plutocracia y entre 1912 y 1925 la hegemonía de los bancos privados fue la determinante en la conducción económica y política del Ecuador. Otro periodo mucho más avanzado en cuanto al origen de los gobernantes, ya no por estos casos de fraude electoral, sino las primeras elecciones altamente democráticas del país, fue entre 1948 y 1960. Igualmente se suceden 3, 4 presidencias y este periodo siempre fue resaltado como el de la democracia consolidada del Ecuador. Bueno, estos 2 periodos se han quedado cortos frente a lo que estamos viviendo. En definitiva, desde el 79 hasta hoy, hemos avanzado. Se han sucedido varios gobernantes. En este periodo de 4 décadas hay distintos ciclos. Tomemos en cuenta, 1979-96 es un primer ciclo en que se suceden Jaime Roldós, Osvaldo Hurtado, León Febres Cordero, Rodrigo Borja y Sixto Durán Ballén. Todos originados en votación popular, excepto Osvaldo Hurtado, que sucedió a Jaime Roldós por la muerte de este presidente en un accidente de aviación. El segundo ciclo, entre 1997, en definitiva, y 2007, en un periodo de 10 años, se suceden Abdala Bucaram, Fabián Alarcón, Yamil Maguad, Gustavo Novoa, Lucio Gutiérrez y Alfredo Palacio. Fíjense ustedes, y ahí hay una inestabilidad evidente. 6 gobiernos en una década. Y además, Abdalá Bucaram, Yamil Maguad y Lucio Gutiérrez fueron presidentes derrocados por golpes de Estado parlamentarios, ciertamente, pero por impresionantes movilizaciones populares que les habían antecedido y que obligaron a que la Asamblea, el Congreso Nacional, opte por destituir a estos mandatarios, por distintas causales que la Constitución señalaba a la época, pero que implican de todas maneras un derrocamiento de estos presidentes. E incluso contamos allí una dictadura nocturna en este ciclo, el 21 de enero del 2000, en el derrocamiento de Maguad, duró prácticamente solo la noche de ese 21 de enero, y también en el tránsito entre el gobierno de Bucaram y el gobierno de Fabián Alarcón, un fin de semana fue encargada del poder la que entonces era vicepresidenta Rosalía Arteaga. Bueno, este es un ciclo entonces de inestabilidad como se está viendo. Y sucedió el ciclo 2007-2017, que es nuevamente un periodo de estabilidad gubernamental, con un solo presidente, por cierto, en toda esta década, el presidente Rafael Correa. Y además electo en 3 oportunidades. En el 2006, para que ocupe la presidencia desde el 2007, en el 2009, con la nueva constitución del año 2008, aprobada igualmente en referéndum, y en el 2013, por votación popular. En todas las ganó, y además en ese ciclo se hicieron algunas consultas, de tal modo que en una década hubo 10 procesos, tanto electorales como de consultas populares y elecciones de asambleístas. Así es que es una década de estabilidad. Y desde el 2017 hasta hoy nos encontramos con un problema complejo, porque si bien Lenín Moreno logra terminar su periodo, 4 años, 2017 al 2021, el gobierno de el presidente Guillermo Lasso apenas ha durado 2 años, 2021, 2022, 2023, es decir, un año y medio. Porque si bien ha acudido a lo que se denomina constitucionalmente como muerte cruzada, esto es, se cerró el Congreso, pero al mismo tiempo tiene que irse el presidente.
es un mecanismo legal esto de disolver el Parlamento y convocar a nuevas elecciones, tanto de Parlamento, de Congreso, de Asamblea, como del presidente. Si bien esto es jurídicamente posible, pero no hay duda que en su base originaria el problema de haber convocado a la muerte cruzada fue para eludir el posible juicio político que ya se entabló en la Asamblea Nacional. Así es que el presidente Guillermo Lasso lo que se ha unido es a ese grupo de 3 mandatarios que en los años 90 fueron derrocados, y este es un gobierno legalmente cambiado, ha terminado su ciclo, pero sociológicamente derrocado. No hay duda de eso. Como se está viendo desde el 2017 hasta hoy, vivimos un ciclo inestable. Y si sumamos a ello el problema que está atravesando el Ecuador de una institucionalidad descalabrada, fiscalía que actúa por su lado, con sus propias consignas políticas, sus orientaciones de persecución a lo que de una parte era el correísmo y actualmente a una serie de periodistas o gente que denuncia problemas, frente a un consejo de la judicatura que igualmente está cuestionado por otros jueces, frente a un parlamento que ha tenido que salir y frente a un presidente que no ha podido mantenerse en el poder y cuya aprobación social es menos del 10% en estos momentos. Realmente el Ecuador está viviendo entonces una crisis institucional donde las funciones clásicas del Estado ejecutivo, legislativo, judicial, están por lo menos desarticuladas, por tomar una palabra algo diplomática, y si quiere uno ser más fuerte, están en una crisis evidente, pero además con un problema que no existió en la historia del Ecuador, sino desde 2017 y particularmente desde el 2021 para acá. La imparable delincuencia con el surgimiento de grupos organizados y de presencia de lo que se conoce por informaciones de prensa, análisis internacionales, relaciones de estos hechos en estudios del exterior más que del interior. Bueno, también ha avanzado en la mafia organizada, la mafia del narcotráfico, con enormes influencias en distintos aparatos de Estado, incluida la policía y las Fuerzas Armadas. Este es un fenómeno inédito en la vida del país. Entonces estamos en esta circunstancia, en una situación en la cual la desesperanza, la inseguridad de los ciudadanos, la falta de identidad con los valores supremos de la República, confiábamos en que la democracia, la libertad, la tranquilidad, la igualdad podían desarrollarse, y todo eso se ha quebrado. Si es que miramos entonces en perspectiva estos 4 décadas, los ciclos de democracia, los ciclos de estabilidad, parecían responder a una lógica de creación de condiciones favorables para la población, pero tampoco fue así de una manera total. Examinemos rápidamente el primer ciclo que había sostenido yo, 1979-96. Ahí, al menos el presidente Jaime Roldós todavía tiene una perspectiva desarrollista en la visión económica y una perspectiva social en cuanto al manejo del Estado. Es un reformista, es un gobierno reformista, con orientación hacia la población, hacia la sociedad. Osvaldo Hurtado, al menos en sus 2 años de gobierno primeros, 81-84, también tuvo igual orientación. Comenzó a cambiar a partir del año 83-84, sobre todo porque tuvo que tomar medidas que ya tienen que ver con otro tipo de economía y no, no con la orientación de una economía social, sino con la orientación de una economía abierta, liberal. Él es el que adopta la sucretización de las deudas externas de los empresarios privados
que fue la más grande corrupción que ha tenido el Ecuador hasta esos momentos. Si bien se acusa siempre que la corrupción es pública y la corrupción es del Estado, bueno, si es que uno ve lo que fue la sucretización del año 1983 durante el gobierno de Hurtado, ese es un atraco al Estado por parte de grupos empresariales privados. Bien, a partir de León Febres Cordero, 1984-88, en el Ecuador se alteró el rumbo para construir una economía de corte desarrollista, es decir, el Estado se propone hacer el desarrollo nacional con fuerte influencia en infraestructura, bienes públicos y servicios públicos. Bueno, eso se altera porque además cambia la visión de una orientación social a una orientación empresarial. De hecho, León Febres Cordero es el primer presidente empresario millonario que tenemos en las 4 décadas. Entonces cambia la visión porque entonces el enfoque es que el Estado, la sociedad tienen que funcionar al servicio de la empresa privada, del mercado libre y de la construcción de una economía en la cual el Estado deja de actuar en la misma economía. Por cierto, esto tiene influencia en esos momentos del Fondo Monetario Internacional, que a través de las cartas de intención en toda América Latina, prácticamente introdujo los conceptos del neoliberalismo en nuestra región y obviamente se asimilaron en forma rápida por las élites económicas del Ecuador y por el gobierno de León Febres Cordero abiertamente. Los sucesores, Rodrigo Borja, pero con Rodrigo Borja hubo una especie de interrupción de ese modelo que venía construyéndose, este modelo basado en el criterio de que la empresa privada y el mercado son los ejes de la economía. Logró suspender en algo, pero enseguida el modelo fue revivido por Sixto Durán Ballén entre 92 y 96. Y ese modelo no cambió del 96 al 2006 o del 97 al 2007 como pueda vérselo. No cambió en una década, sino que se afirmó. Y por consiguiente, lo que podríamos decir como una primera gran conclusión es que el modelo económico empresarial de carácter neoliberal, con la idea del fomento privado, de los buenos negocios, de la restricción o achicamiento del Estado, y si a eso sumamos con la idea de que los impuestos tienen que ser disminuidos, al menos para estos grupos ricos, y el trabajo tiene que ser flexibilizado y precarizado. Bueno, todas estas ideas que se introducen con el neoliberalismo, como se puede ver, digo, en esta primera conclusión, es ese modelo el que ha afectado nuestra estabilidad institucional, además de ocasionar un serio deterioro y afectación a las condiciones de vida y de trabajo de la población. Si es que comparamos con lo ocurrido desde el 2017 hasta hoy, es evidente que con Lenín Moreno se revivió, todavía no hago referencia yo al gobierno de Rafael Correa, digo, con el gobierno de Moreno se revivió aquel modelo económico empresarial, privado, de libre empresa, de libre mercado, de privatización, de avance de la flexibilidad, de no a los impuestos, etcétera. Se revivió ese modelo y con el gobierno de Guillermo Lasso se afirmó y consolidó. Entonces, si ya teníamos experiencia histórica, y esto yo lo puedo desarrollar y demostrarles que en América Latina ocurrió lo mismo, si ya en los años 80, 90, el modelo empresarial neoliberal no logró solucionar los problemas de trabajo y de buena vida de la población, pero sí solucionó el problema de las rentabilidades y del desarrollo y crecimiento del capital en manos de empresas privadas cada vez más poderosas, y hoy existen ricos más poderosos que en el pasado en el Ecuador. Si eso ya tuvimos experiencia en los 80 y 90, con mayor razón hoy estamos viviendo lo mismo. El modelo empresarial neoliberal, que además adquiere, regresaré sobre este punto luego, adquiere desde el 2017 y particularmente desde el 2021 características oligárquicas
como habría sido la época plutocrática de 1912 a 1925, bueno, si es que esto se observa, entonces es evidente que es la construcción de un modelo económico empresarial neoliberal lo que afecta la institucionalidad, resquebraja la democracia, ocasiona graves repercusiones a las condiciones de vida y de trabajo de la población, y peor aún, cuando el Estado se ha debilitado en las condiciones en que se lo ha hecho desde el 2021 hasta hoy, y además no se tiene perspectiva de políticas reales para enfrentar el fenómeno, entonces la inseguridad se ha sumado bajo ese modelo empresarial neoliberal. Y hoy lo que vive el Ecuador es un escándalo nacional y un verdadero sufrimiento para la enorme mayoría de la población que ve en la inseguridad su primer gran problema, porque está en riesgo la integridad y la vida de los ciudadanos, y ya no solo de aquellos más visibles para la vida política o en la vida de la misma fluidez económica, sino para los ciudadanos que están sufriendo este peso y esta carga de la inseguridad con el avance de la delincuencia común, la organizada y las mafias poderosas que han logrado penetrar instituciones y aparatos del Estado. Entonces, aquí tienen el primer marco de observar la situación. Un segundo elemento histórico de amplio plazo, igualmente, es el hecho de que cada vez más se observa que son relegados los partidos políticos. Nosotros iniciamos la democracia en 1979 con 17 partidos, con una ley de partidos que restringía el número de aquellos que se podían formar si no tenían suficiente peso nacional. Bueno, partimos de 17 y hoy tenemos como 150 partidos y movimientos políticos registrados en el Consejo Nacional Electoral. Entonces, esto también provoca una situación de dificultad. ¿Cuáles son los partidos que van a representar realmente a la sociedad? Bueno, no hay partidos grandes, no hay partidos poderosos. El Partido Social Cristiano, podría decir, tenía una tradición histórica fuerte, grande, creciente desde la época de Febres Cordero hasta nuestros días. Pero los otros partidos que existieron en el pasado, ya la mayoría ni siquiera existen. Un partido que tuvo una especie de faro de progreso en un momento determinado, como la Izquierda Democrática que apoyó a Rodrigo Borja, hoy es un partido de derecha y es un partido desarticulado por completo, sin la fuerza que tuvo en los años 70 y en los 80. Y en cambio, el único partido o movimiento, en esto, palabra partido o movimiento puede ser distinguible en términos jurídicos, sociológicos, pero realmente es un verdadero partido, la Revolución Ciudadana, lo que hoy es Lista 5. Bueno, este es el partido más organizado que existe en el Ecuador actual, frente a cualquiera de los otros. Y es este partido el que ha llevado entonces una, un proyecto que representa el retorno a lo que en el Ecuador ya se ha generalizado como concepto, el retorno al correísmo, del cual todavía no me refiero por razones de exposición inicial del tema que estoy hablando, pero ya me voy a referir a él, luego. Entonces, este es el partido más organizado. Y sin embargo, tiene que confrontar con partiduchos, con partidos pequeños, con clubes electorales que, si bien no representan lo que teóricamente debería ser un partido, de todas maneras han encauzado candidatos. Y en las elecciones del 20 de agosto de este 2023 hemos visto que se ha reducido entonces el número a por lo menos 8 candidatos, de los cuales, exceptuando la candidatura de la Revolución Ciudadana con Luisa González, todos los otros eran externos a esos mismos partidos o grupos que les apoyaban. Si es que miramos exactamente
quiénes eran los candidatos, tenemos pues entonces Luisa González y Andrés Arauz por la Revolución Ciudadana. El segundo, Jean Topic, Diana Jacome por Partido Social Cristiano en alianza con Sociedad Patriótica y Centro Democrático. Se ve allí que no era el representante de un partido, sino de una coalición, que además le escogieron a un verdadero outsider, por poner este término tan periodístico, para Jean Topic. El otro, Yacu Pérez y Nori Pinela, eran auspiciados por Unidad Popular, el Partido Socialista Ecuatoriano y Democracia, sí, supuestamente los partidos de la izquierda marxista tradicional y la única y verdadera, como suelen decirse ellos mismos, pero que hoy representan a la izquierda caduca del país. El otro, son Otto Sonnenholzner, Erika Paredes, fueron auspiciados por Avanza y Suma, igualmente dos entidades que no tienen pues la perspectiva de partidos nacionales fuertes, ni mucho menos, y con un candidato que igualmente es un outsider. Fernando Villavicencio, finalmente reemplazado a raíz de, de ese horroroso asesinato que se comete contra Fernando Villavicencio, es reemplazado por el periodista Cristian Zurita, con Andrea González, por el Movimiento Construye, que es el ex ruptura de los 25, que es lo que estaba apoyando a esta candidatura. Y lo siguiente es Javier Hervas con Luz Marina Vega por el movimiento Reto, un movimiento que no tiene ninguna significación nacional, sino electoral por el momento. Y el último, Bolívar Armijos y Linda Romero por el movimiento Amigo, que es un movimiento igual hecho para la coyuntura, ¿no? Y me estaba olvidando de Daniel Noboa y Verónica Abad por Pueblo, Igualdad y Democracia, que es una especie de herencia de lo que habría sido el partido, el PRIAN y el movimiento Mover, que era la antigua Alianza País. Entonces, no hay candidatos propios de partidos orgánicos. En el Ecuador están faltando esos partidos orgánicos que permitan traducir intereses nacionales y que representen fuertes intereses nacionales. Aquí más han sido partidos representantes de candidaturas individuales a través de las cuales se quiere expresar los intereses de la sociedad. Y aunque redunde en el asunto, el único que ha quedado como un partido sólido de carácter nacional con fuerte presencia es de la Revolución Ciudadana. Y de otro lado, por primera vez en nuestra historia, tanto de esta democracia de 40 años como de la historia contemporánea del siglo XX del Ecuador, por primera vez los millonarios quieren ser presidentes. ¿A qué me refiero con este hecho? Yo escribí hace algún tiempo, y este lunes he repetido alguna idea, escribí algún tiempo refiriéndome a un libro muy interesante que tiene una investigadora argentina que se llama Inés Nersesian y cuyo libro se titula Presidentes, Empresarios y Estados Capturados, América Latina en el siglo XXI. Bueno, ese libro publicado en el año 2020 examina esto de los empresarios que quieren ser ahora presidentes, de los millonarios que quieren ser ahora presidentes. Goni Sánchez de Lozada en Bolivia, Vicente Fox en México, Mauricio Macri en Argentina, Sebastián Piñera en Chile, Álvaro Uribe en Colombia, Elías Antonio Saca González en El Salvador, Horacio Cartes en Paraguay, Pedro Pablo Kuczynski en Perú, Ricardo Mantinelli y Juan Carlos Varela en Panamá. Estos, que ya fueron presidentes además, expresan este fenómeno. Empresarios y millonarios que quieren llegar a la presidencia. Entonces decía, en el caso del Ecuador, el 20 de agosto, se presenta como nunca antes en la historia, se presentan de candidatos 4 empresarios. Los 4 millonarios, 2 de ellos multimillonarios. Diego Noboa, Otto Sonnenholzner. Diego Noboa, Jean Topic. Los dos, los más millonarios de este conjunto. Otto Sonnenholzner es el otro, y el otro es Javier Hervas. Bueno, finalmente nos hemos quedado para la segunda vuelta
con una segunda candidatura, ya que ha quedado en segundo lugar también frente a la candidatura de la Revolución Ciudadana, Luisa González, ha quedado entonces el candidato Daniel Noboa, junto con su candidata a la vicepresidencia, Verónica Abad. ¿Por qué los millonarios quieren ser presidentes? Ante todo, porque ya no confían en los partidos, no confían en los intermediarios políticos, y cuidar y vigilar sus negocios y el de la cúpula que les acompaña, porque no es un asunto de negocio solo individual, sino del conjunto de los negocios de la clase empresarial a la que se pertenecen, la alta clase empresarial, la élite empresarial. Entonces, ¿por qué quieren ser presidentes? Por esto, porque ante todo quieren velar, vigilar, guardar los intereses de esta clase élite de gente rica en la sociedad ecuatoriana, de altos empresarios en la sociedad ecuatoriana. Entonces, podemos sacar en esta segunda conclusión el asunto de que ahora se está viendo que la sociedad ha comenzado a confrontar intereses de grandes empresarios que quieren capturar el Estado, tener el Estado a su servicio, sin capacidad y sin visión para atender a la sociedad, sino privilegiando entonces este tipo de intereses. Sumemos las dos conclusiones para pasar a la tercera e ir terminando mi intervención. Sumemos las dos conclusiones. Una economía de corte neoliberal empresarial no ha servido para fortalecer la democracia, ha desarticulado la institucionalidad y ha afectado gravemente las condiciones de vida y de trabajo de la población. Y una segunda conclusión, que los empresarios y millonarios quieran llegar al poder, está representando un hecho, que en el Ecuador hay una élite que quiere manejar el Estado y capturar el Estado a su servicio, desentendiéndose de las grandes mayorías nacionales. Bueno, vamos a la tercera parte de mi exposición. Dejé precisamente para el final lo que ocurrió en el gobierno de Rafael Correa, 2007-2017. Este es, como había analizado hace poco, un ciclo de estabilidad gubernamental. Pero no solo ello. Desde sus inicios, este gobierno, las fuerzas que lo acompañaron, cuestionaron al neoliberalismo, cuestionaron el modelo del cual veníamos en los años 80 y 90, es decir, a ese modelo empresarial neoliberal. Y lo cuestionaron a tal punto que incluso acordaron, condujeron y llegaron a término el proceso de dictar una nueva constitución, la del 2008, con una absoluta diferencia de visión económica y social y ambiental, ahora también, frente a lo que había ocurrido en las dos constituciones anteriores, la de 1979 y la de 1998. Es decir, la Constitución del 2008 crea un marco económico, social y ambiental para desarrollar un nuevo Ecuador. Esta era la idea. Y naturalmente en esos 10 años sí se logró crear bases para una economía social. Pongo el término muy claro, una economía social. Una economía que supera al modelo empresarial neoliberal y un tipo de economía que se acerca mucho más al modelo europeo de economía que al modelo norteamericano de economía. Si el neoliberalismo tiene más influencia y cercanía con los Estados Unidos, un modelo de economía social tiene más cercanía y más influencia de lo que es la Organización Económica Europea. De todas maneras, este modelo de economía social, ¿qué logró? Una serie de avances. Educación, por ejemplo, un alto sistema de educación pública, gratuita, en primaria, secundaria y universidad. Fortalecimiento de los servicios médicos y de salud. Es evidente lo que ocurrió con la implementación, creación, inversión en hospitales, en infraestructura hospitalaria,
dispensarios médicos, centros de salud, etcétera. Seguridad social. Cierto es que desde 2014, si mal no recuerdo, se suspende el pago del aporte del Estado del 40% al IES, pero no es eso lo que desarticula el IES. Son las políticas posteriores y las anteriores al 2007 las que estaban desarticulando al IES. Todo lo contrario, la seguridad social se benefició y creció con la incorporación de servidumbre doméstica, de el cónyuge, de los hijos menores adultos que podían también ser incorporados, de la facilidad de incorporación personal y de la obligación de que los empresarios afilien a los trabajadores, porque incluso en el 2011 se hizo una consulta popular que resolvió que la no afiliación de trabajadores al IES es un delito. Y eso no se aplica hasta hoy, deberíamos revivirla y aplicarla. Bien, todo este esquema de servicios creó entonces un tipo de economía social junto a enormes inversiones del Estado en infraestructura, carreteras, recuperación del ferrocarril, fortalecimiento de los correos, las escuelas del milenio, las inversiones en campos petroleros, en la plataforma para una nueva refinería, etcétera. Bien, estos estos amplios rasgos dan cuenta de una economía social que se estuvo construyendo y cuyas bases quedaron. Claro, también la Revolución Ciudadana que creó políticamente tanto sectores afectos a ella como sectores desafectos a ella. La Revolución Ciudadana, con todos los avances que logró, y al haber golpeado a la élite económica que regularmente había capturado el Estado en los años 80 y 90, obvio que ocasionó un odio fenomenal de los sectores económicos poderosos, de las derechas tradicionales y nuevas del país, y de clases medias altas, que también se sentían heridas con esa conducción y que creían ver en ello el camino de Venezuela o de Cuba o del comunismo, cuando estábamos bien lejos de ese camino, porque incluso Ecuador se convirtió en un referente internacional de cómo se manejaba la economía. Y en esto no son mis voces, sino la voz que tienen los organismos internacionales que han dado cuenta de ese periodo histórico con distintos informes. Si no se quiere acudir a lo nacional, porque puede decir uno está tergiversando, bueno, vamos a lo internacional y ahí están estos informes. Entonces, este tipo de economía se construyó en medio también de estas polarizaciones y claro, desde la época de Lenín Moreno, con la persecución que se hace al correísmo, que esto es evidente, entonces se agudizó el tema de que, ¿qué se recuerda del correísmo? Las derechas en general, políticas y económicas, han dado alimentación a una serie de barbaridades, de mitos que se llevaron 70.000 millones de dólares, que todo ha sido corrupción, que todo ha sido un robo, etcétera, etcétera. Pero también esos mitos han sido alimentados por otros opositores. Por ejemplo, que se destruyó a los trabajadores, que se persiguió sindicatos, que no se promovió sus derechos, lo cual es absolutamente falso, que también se desarticuló al IES, lo cual es falso, no puedo probarlo, pero dejé sentado que de todas maneras se había incorporado sectores y nunca se le había descuidado, sino más bien la idea era fortalecerlo. Bien, en fin. Y además, con la idea de que había que rechazar a este modelo porque era autoritario, era solamente de un jefe al cual los borregos respondían, y todas estas imágenes mitológicas y falsas que ha construido la prensa interesada en ello, académicos interesados en ello y opositores interesados en ello. Bueno, de todas maneras, eso nos sirve para decir algo, algo del asunto. Pese a las contradicciones, porque es evidente que existen, y sí hubo casos de corrupción, claro que los hubo, y sí hubo excesos también en momentos determinados de las posiciones gubernamentales, sí, sí, claro que sí. Pero todos esos son elementos que contradicen o que entran en contradicción con el proyecto, con el modelo de crear una nueva sociedad. Pero no quitan en nada el sentido de que se está construyendo un tipo de economía social. Bueno,
Expuesto de esta manera, saco la tercera y última conclusión. En las elecciones del Ecuador, para el próximo 15 de octubre, hay dos candidaturas. La de la Revolución Ciudadana, con Luisa González, Andrés Arauz, y la de el movimiento, ¿cómo se llama este? Pueblo, Igualdad, Democracia, Movimiento Mover. Bueno, la candidatura de Daniel Noboa y Verónica Abad. ¿Qué están representando, por tanto? Están representando dos proyectos económicos y sociales distintos. Ya no es lo mismo que se enfrente Topic con Otto Sonnenholzner o con Erwin. No, no, no. Aquí sí hay dos proyectos polarizados y distintos. La señora Luisa González ha reivindicado la Revolución Ciudadana y ha dicho que recuperaremos de ella todo lo bueno que avanzó: educación, salud, derechos sociales, ambientales, toda esta cosa. Pero, del otro lado, lo que se ha adelantado, más allá del debate, porque a veces se ha puesto esto del debate como el punto culminante para definiciones, por favor, estamos hablando de cuestiones sociales y políticas. Y como académico, como investigador, yo no me puedo quedar en esas cosas, sino ir atrás. ¿Cuál es el trasfondo? Entonces, Daniel Noboa está representando el mismo modelo empresarial neoliberal del que también ya tuvimos experiencia en los años 80 y 90, y del cual tenemos experiencia desde el 2017 hasta hoy. Entonces, esta es la polarización existente para el país en las elecciones de octubre. Un modelo, finalmente, de economía social versus un modelo de economía empresarial y neoliberal. Esta es la esencia de la contradicción, del conflicto electoral, de la polarización electoral que tiene el Ecuador. Naturalmente, la población podrá decidir a cuál de los dos candidatos vota, pero la misión que tenemos que hacer, las personas que estudiamos, que somos profesores, que tenemos este privilegio de poder realizar investigación, porque ciertamente es un privilegio, para ello nos dedicamos, tenemos que esclarecer el tema y decir: miren, ecuatorianos, ecuatorianas, aquí no están en juego dos personas. Es, una persona simpática, agradable, frente a otra persona que es simpática y agradable por otras razones. No, 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 ese no es el debate. Eso está bien para una conversación quizás familiar, de cafetín y todo esto, pero en el fondo lo que el Ecuador, las ecuatorianas, los ecuatorianos, tenemos que visualizar y pensar bien es la confrontación entre estos dos modelos. Un tipo de economía social mucho más cercano a lo que son las economías europeas. Quienes viven en Europa saben bien de este asunto, saben muy bien. En Europa, alta seguridad social, educación pública, para todo el mundo no hay educación privada, y si la hay es excepcional. Medicina y todo esto, con fuertísimos impuestos a la renta y redistribución de la riqueza. Bueno, ese tipo de economía no es la misma de los Estados Unidos, desde luego, y es lejana a lo que corresponde a la economía neoliberal empresarial. Y Daniel Noboa está representando ese modelo, el modelo empresarial neoliberal que quiere continuar, suceder a Moreno y a Lasso y desarrollar y profundizar ese modelo. Por eso, si no se fijan en el debate y se fijan más allá en las declaraciones que ha dado el señor Daniel Noboa, perdón, en los últimos días después del debate y después de las elecciones del 20 de agosto, si es que se fijan en eso, está apuntalando algunas de las viejas consignas del neoliberalismo: reformar las leyes laborales, revisar salarios en un país que supuestamente tiene el tercer salario más grande de América Latina. Sí, claro, pero un país dolarizado y ese salario es miserable todavía. Bueno, revisar la seguridad social, y en eso está de acuerdo, esto ya es lo que yo he analizado, está de acuerdo con el modelo de reforma a la seguridad social que presentó una comisión nombrada por el gobierno de Guillermo Lasso para la reforma de la seguridad social. Esa reforma es fatal para los ecuatorianos. Bueno, él coincide con esa reforma.
está de acuerdo con que se achique el Estado, está de acuerdo con suprimir impuestos a las empresas porque supuestamente esos son incentivos tributarios para las mejores inversiones. Y está de acuerdo con los mercados libres y abiertos. Hay un contraste frente a los planteamientos que está haciendo la señora Luisa González en torno a retomar el papel del Estado, a revivir escuelas del milenio, a revivir inversiones en educación, en salud, en los hospitales, en la seguridad social. Bueno, es evidente que allí hay dos modelos que responden a intereses sociales distintos. Claro, ambas candidaturas coinciden, esto sí, en que hay que solventar, enfrentar mejor el tema de la inseguridad, porque este se ha vuelto un tema cotidiano. Sí, pero esto no está sujeto ni es independiente al modelo de economía que se quiera, porque si es que vamos a achicar el Estado por un lado, ¿de dónde entonces vamos a obtener recursos para la seguridad? Y si es que de otro lado vamos a fortalecer el Estado con recursos, entonces parece más lógico que vamos a tener mejores recursos para atender esa seguridad. Entonces, hasta en ese tema hay diferencias, sin ir ya a cosas concretas, bueno, y con qué armas y fortalecer o no la policía, etcétera, etcétera. Desde luego, si es que vamos, para concluir mi exposición, más allá de estas dos candidaturas, desde luego, cuáles son las aspiraciones de nosotros, los ecuatorianos y ecuatorianas comunes. Nos interesa que venga un gobierno que nos solucione la inseguridad con, sin duda, un fortalecimiento de la policía y las Fuerzas Armadas, pero saneadas porque la corrupción ha entrado también en estas esferas y es necesario alterar esa institucionalidad que han tenido. Segundo, claro, un país que nos dé institucionalidad, donde se respeten las leyes, donde la justicia sea justicia y no manejada al interés personal de jueces o al interés político. Eso queremos los ecuatorianos, una institucionalidad estable, una institucionalidad que nos permita desarrollar en democracia, con respeto a la ley y a las instituciones, que hoy no existe. Pero, por sobre todo estas dos cosas iniciales, nos interesa un, una sociedad en la que tengamos los ecuatorianos por lo menos educación pública, gratuita y de excelente calidad, medicina y salud pública, gratuita y de excelente calidad, y un muy buen sistema de seguridad social para gozar de pensiones jubilares, al menos cuando ya hemos concluido el ciclo vital del trabajo que nos ocurre a todos los ecuatorianos y ecuatorianas en determinada edad. Si al menos eso logramos, ya daremos un paso grande en la vida nacional y comenzaremos a superar el subdesarrollo. Claro, a veces se recuerda y dice, bueno, ¿y el medio ambiente? Sí, desde luego. Estamos de acuerdo con los ideales de preservación del medio ambiente, de la naturaleza, de convivir con ella. Pero no es la naturaleza, no es el medio ambiente el que solo nos va a proveer y nos va a ayudar a satisfacer las mejores condiciones de vida, sino específicas políticas sociales para una economía social. Eso es lo que aspiramos los ecuatorianos en conjunto de cualquier tendencia. Aspiramos. Ojalá en las elecciones logremos materializar esta situación y ojalá no nos ocurran nuevas frustraciones como ya nos ocurrió en el año 2017 o como nos ocurrió en el año 2000, en el año 1984, cuando se creía que entonces estas élites van a venir a solucionar nuestra situación. No ocurrió en el pasado, dudo mucho que ocurra en el futuro con ese tipo de visión que las élites han mantenido. Y nosotros, clases medias, sectores de trabajadores y sectores populares, aspiramos a una sociedad distinta, que nos dé una economía social con fortalecimiento de servicios públicos, fortalecimiento de la democracia y seguridad para vivir como se vive en otras sociedades, sobre todo quienes están en Europa y saben cómo es la vida en Bélgica, en Finlandia, en Suecia, en Suiza, en Alemania, en Italia. Bueno, tienen cómo comparar y decir por qué no es posible esto en el Ecuador. Claro que es posible.
Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches en Europa, buenas tardes en Ecuador. Mi nombre es Jimmy Pesantes y tomaré la moderación desde Berlín, Alemania. Ahora pasaremos al ciclo de preguntas, no sin antes recordar a nuestra audiencia que estamos conversando con Juan Pazmiño, quien está exponiendo sobre la visión histórica de las elecciones en Ecuador. Usted planteaba que hay dos modelos que se están en este momento confrontando en estas elecciones presentes, las que se van a realizar en el 15 de octubre de 2023. La visión, digamos, empresarial, el modelo empresarial que está representado por Daniel Noboa y un modelo de economía social representado por la Revolución Ciudadana. Pero hemos visto que, como usted también explicaba anteriormente, que en esos ciclos democráticos que han habido también ciertas preferencias que se han perfilado a veces por influencias, factores que han influenciado en las elecciones. Y ahora, y precisamente desde cuando gobernó la Revolución Ciudadana, se vio que los medios de publicación, que son uno de esos factores muy importantes, se han posicionado radicalmente al lado del empresariado, digamos, o grupos, factores de poder político, económico, que están por ese modelo empresarial, por ese modelo neoliberal. Eh, ¿Cómo usted catalogaría en este momento para estas elecciones ese posicionamiento de los medios, históricamente de los medios de comunicación, sobre todo comerciales, eh, para fortalecer una u otra tendencia? ¿Cómo ve usted esa influencia? Los medios de comunicación, si bien han cumplido el papel de informar, el papel de ser intermediarios para la sociedad de lo que está ocurriendo, particularmente en el poder, en el gobierno, en la marcha de un país, sin duda, cada vez más también han ido adoptando posiciones políticas. Si uno recuerda la época de constitución, por ejemplo, de la Unión Nacional de Periodistas del Ecuador, que es, si mal no estoy, en los años 50, cuando se constituye esta entidad, había la idea de que el periodismo y los periodistas sirvan a la nación de una manera fundamental. Cada presidente de la Unión Nacional de Periodistas hacía una obra generosa en favor del país. Por ejemplo, la primera campaña nacional de alfabetización en el Ecuador es obra de la Unión Nacional de Periodistas. Después, el Ministerio de Educación tomaría a su cargo una campaña que se inició en la prensa y en los periodistas. Bueno, de allí a lo que hoy existe hay una distancia sideral. Hay prensa comprometida con este sector de élite nacional, con el gran empresariado, con los millonarios, porque esa prensa también se volvió empresarial y millonaria. Entonces no podemos esperar que esa prensa millonaria, empresarial, ligada a esa élite que quiere capturar el Estado, obre objetivamente, obre a favor de los grandes intereses sociales, sino que defienda ya causas particulares que a ellos como grupos económicos y grandes empresas también les interesa. En ese marco, no hay más remedio. Se ha creado también la alternativa de medios de comunicación, sobre todo en redes, que ponen sus puntos distintos a lo que esta élite quiere conducir. E igualmente se libra, por tanto, en los medios de comunicación, una verdadera lucha ideológica en la cual argumentos van, argumentos vienen, pero sobre todo del lado social, del lado de los ecuatorianos y ecuatorianas, bueno, tenemos que forjar cada vez mejores criterios, revalorizar los conceptos y orientar a la sociedad en los medios alternativos a los que podemos llegar, como por ejemplo esto que están haciendo ustedes, compañeros, amigos, ahora desde el enlace Europa, Latinoamérica. Bueno, eso, este tipo de labor que contrarreste contra semejante poder de medios que se han vuelto defensores de la élite empresarial y millonaria a la que también pertenece.
Por motivos de tiempo, vamos a hacer que hay dos preguntas en este momento, esas dos preguntas finales para nuestro expositor, el historiador Juan Pacimiño. Por favor, Jenny Huasga, tu micrófono, y luego Nicolás Bustos, por favor. Buenas tardes, buenas noches, doctor. Mi pregunta es acerca de lo que estamos oyendo dentro de la campaña política que se está dando al momento. Hemos oído mucha información de Luisa González, de su equipo, acerca de lo que quieren hacer, como usted mencionó, dentro de su exposición, tratar de mejorar los sistemas de salud, de mejorar la educación, de proveer servicios básicos que son infinitamente necesarios en el Ecuador y que pueden hacer la diferencia en términos del nivel de vida que llevan los ecuatorianos. Pero también hemos escuchado algunas declaraciones específicamente de la candidata a la vicepresidencia, Verónica Abad, que se refieren a tener un estado de gobierno limitado en el Ecuador y que en este gobierno limitado, donde el gobierno tiene muy poquito inferencia en sistemas de economía, de educación, de salud, y en verdad, en los que ella dice, debería privatizarse la educación, la salud, el IES mismo debería ser un sistema privatizado, y ella dice que esto sería beneficioso para el Ecuador. Me gustaría saber su opinión acerca del tema. ¿Cómo los jóvenes ven esto? Porque he visto también muchísimos videos de gente muy joven que piensan que este es el modelo que debemos seguir. Un modelo en donde estos sistemas, estos servicios son privatizados y que esto nos va a traer beneficio económico a todos los ecuatorianos. Me gustaría entender cómo funciona esto en lo que ella dice y espero que usted nos pueda ayudar con esa información. Gracias. ¿De una vez la otra o seguimos con esta primero? Yo había planteado las dos preguntas juntas para que usted se dé tiempo que requiera. Nicolás, por favor, tu Perfecto, ya. Acá. micrófono. Sí, muchas gracias. ¿Se me escucha? Sí, Sí, perfecto. Muchas gracias, doctor Juan Pacimiño. Qué gusto. Mi pregunta va, quisiera saber cuál es su visión, cómo usted lo ha analizado, esta situación en la que vemos una cantidad enorme de partidos de alquiler, ¿no? Ahora estos candidatos millonarios que quieren llegar al poder, pues cada uno usaba cada partido político que encontraba a su disposición, pero en específico ya hablando de la segunda vuelta, vemos que es el partido Mover, sobre todo Mover junto con otro partido que creo que es Ecuador Unido, el que auspicia la candidatura del candidato Daniel Noboa. Y en eso, Mover era la antigua Alianza País. Entonces yo quisiera saber si de pronto tiene que ver, bueno, pensando ingenuamente en las declaraciones que ha dicho pues el candidato Daniel Noboa de que él es un político de centro izquierda, más orientado hacia el progresismo, que cree en todas esas, que está muy lejano de la derecha neoliberal de Lazo, por ejemplo, tiene que ver con esta cercanía que tiene con la antigua Alianza País, y si hay de pronto, pensando hasta irónicamente, cuadros de lo que quedaba de la Alianza País que traicionó a la Revolución Ciudadana y se quedaron en el gobierno, en el morenismo. No sé si todavía está a cargo el economista Gustavo Baroja, que dirigía ese partido. Sé que el anterior año renunció Patricio Barriga como presidente o secretario ejecutivo de ese partido. Entonces, es un champús político, es una confusión total que realmente confunde a los votantes porque van a terminar votando por la 35, mucha gente que es profundamente anticorreísta y que tiene su origen en la Alianza País.
Entonces, todo esto no sé si se lo conoce como travestismo político. Entonces, quisiera saber cuál es su visión acerca de esto y que dé una orientación a la juventud, a las personas que tratamos de entender la situación de nuestro país. Gracias. Bueno, muchas gracias a Jenny y a Nicolás por estas preguntas. Comenzaré por la última. ¿Deberemos en el futuro avanzar a un sistema de partidos políticos organizados como el que se pretendió con la Constitución de 1979 y la primera ley de partidos de la época? Ese escapa a nuestra voluntad individual, eso es un problema que irá tanto al Ejecutivo como sobre todo a la próxima Asamblea, una ley de partidos que permita que tengamos partidos fuertes consolidados. Segundo, es evidente que la Revolución Ciudadana desde la época de Lenín Moreno se dividió. Ya el correísmo, por llamarlo así, químicamente puro, está en lo que se denomina hoy la Revolución Ciudadana y está con la candidatura de Luisa González. Los restos del antiguo correísmo, yo no quiero usar esas palabras, pero son las que se están usando periodísticamente, incluso y en la sociedad, ¿no? El resto, es decir, los que son fruto de la traición, del rompimiento, de cualquier palabra de estas, bueno, son los que están agrupados alrededor precisamente de la candidatura de Daniel Noboa y Verónica Abad, más otras fuerzas políticas, como había yo señalado, Pueblo, Igualdad, Democracia y Movimiento Mover, que ese es de la antigua Alianza País, que se han unido. Así como siempre ocurre en toda agrupación política, también hay ambiciones personales, hay ambiciones de grupos, incluso dinásticos, familias. Bien, pero a mí lo que me interesa es resaltar que sea cual sea el grupo que le apoye, los intereses personales que existan, más allá de eso, están para mí en juego dos modelos de economía sobre todo. El modelo de economía social y el modelo de economía empresarial neoliberal. El uno tiene sus consecuencias. Está, por eso dije, para los que viven en Europa, más cercano a lo que es el modelo europeo. El otro más cercano al modelo norteamericano, pero tergiversándolo al mismo tiempo. Porque vayan a decir en Estados Unidos que hay que achicar el Estado, bueno, se les van a obtener una chacota general, realmente. En los Estados Unidos, decir que reduzcan el Estado, va. Que reduzcan ciertos impuestos a la sociedad, imposible. Entonces, eso me parece que es lo que tiene que clarificarnos en este debate, estos dos modelos que se están confrontando. Ya los políticos por sí mismos, bueno, pues ya veremos qué pasa. Ligo esa situación a la pregunta sobre estos planteamientos que ha hecho la candidata a vicepresidenta Verónica Abad. Lo que plantea son absurdos históricos. En ningún lugar del mundo, existe un país con Estado reducido, sin impuestos, con absoluta privatización de educación, salud, seguridad social. No, no, no. Ese es un invento elucubrado a partir de ciertas ideas de los fundadores de la ideología neoliberal, Hayek, Rothbard, etcétera, ¿no? Friedman, bueno, ese es un invento, es una aplicación muy a lo ecuatoriano de este tipo de conceptos que dan cuenta de que ni se conoce bien historia ni se sabe bien lo que es este tipo de modelos. Y de otro lado, ¿se imaginan ecuatorianos el único país en el mundo que tuviera, que sea el Ecuador además, privatizada educación, privatizada seguridad social, medicina, atención en cualquier otro servicio y con Estado reducido? Lo único que pasará en ese Ecuador es que será el caos más grande de conflictividad social, porque además los otros temas no se solucionan, la corrupción, la inseguridad, la pobreza, no se solucionan con ese tipo de modelo. Si no, lo habría demostrado el camino neoliberal que ya tuvo el Ecuador en los años 90, el que ha venido teniendo en los últimos 6 años, y lo demostrarían los países como Chile,
Argentina, Brasil, tuvieron con el neoliberalismo. La experiencia en todos estos países, incluido el Ecuador, con ese modelo ha sido socialmente nefasta, económicamente beneficiosa para una élite. Bueno, creo que allí resumo las respuestas. Muchísimas gracias. Y para finalizar, nos gustaría pedirle un mensaje final para nuestra audiencia, doctor. Nosotros los ecuatorianos y ecuatorianas aspiramos a una sociedad en la cual vivamos con tranquilidad, en paz, con buena armonía entre todos los miembros de la sociedad, en las distintas provincias, en las regiones, y ello implica que fortalezcamos la idea de que en Ecuador hay que construir un tipo de economía viable para tener educación, salud, medicina, buena seguridad, buenas pensiones, seguridad ciudadana, protección del medio ambiente, todos estos ideales. Esos ideales son los que deberían conducirnos para decidir en las elecciones del 15 de octubre qué es lo que aspiramos. Y eso también demanda de nosotros la responsabilidad de saber optar si es que queremos cumplir con nuestro ideal o si nos ilusionamos simplemente por el tipo de campaña que hace uno u otro candidato. Muchas gracias. Yo les doy un abrazo fraterno a todas las personas que nos han visto, nos han escuchado, especialmente a ustedes, amigos que desde Bélgica nos han conectado, pues, y seguiremos viéndonos y adelante. Muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Juan Pacimiño por este valioso conversatorio. También agradecemos a todas las personas que estuvieron presentes en la plataforma Zoom, en Facebook Live y en todas las redes que nos transmiten y retransmiten. El Enlace Latinoamericano Europeo, es un proyecto de migrantes ecuatorianos y latinoamericanos que tiene como objetivo construir de manera participativa y consensuada un espacio de integración y unión cultural, social y política con el fin de priorizar la representación de migrantes latinoamericanos en Europa. Les invitamos a todos a participar en todas nuestras redes sociales del Enlace Latinoamericano Europeo para que puedan unirse a todas nuestras actividades. Por favor, compartan este conversatorio y nos estamos viendo hasta la próxima, el sábado. Muchísimas gracias. Adiós. Buenas noches. Doctor.